Seguimos adelante estudiando San Mateo capítulo 17. Terminamos el día de ayer en el capítulo 16, versículo 28, con una declaración que Jesús hace diciendo que algunos de sus discípulos no iban a morir sin antes ver la gloria de Dios, sin antes ver el reino de Jesús. ¿A qué se referiría Jesús con esto? La respuesta está en este capítulo 17. Abre conmigo la Biblia en Mateo 17. Allí encontramos la transfiguración. 6 días después de aquella declaración que les comento, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a su hermano Juan y los llevó aparte a un monte alto. Allí se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz y se le aparecieron Moisés y Elías que hablaban con él. Notamos aquí claramente que lo que Jesús había dicho en el versículo anterior ahora se está cumpliendo con este acontecimiento tan especial, tan fascinante, cuando Jesús se transfigura delante de Pedro, de Juan y de Jacobo. Así que estos tres pudieron ver el reino antes de morir, como Jesús lo había dicho. Allí aparece Moisés y Elías en esta transfiguración, representantes. Moisés representa la ley, él fue el receptor de los mandamientos y de todo el Pentateuco. Y Elías representa a los profetas. Recuerda que Jesús en Mateo 5 dice: no he venido a abolir la ley y los profetas, sino a cumplirlas en su cabalidad. Qué interesante que aquí están ellos ahora en este momento. Y Moisés fue resucitado de los muertos, como lo dice Judas, versículo 9. Mientras Elías fue trasladado al cielo sin ver la muerte, como lo relata el texto de Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 11 y 12. Así que ellos son símbolos. Moisés es símbolo de los que van a resucitar en el día final, cuando Cristo venga por segunda vez. Y Elías es símbolo de aquellos que van a ser trasladados al cielo sin ver la muerte. Recordamos que Elías fue trasladado al cielo en un carro de fuego, como lo relata muy bien Reyes, el libro de los Reyes. Así que cuando Cristo venga, algunos estarán muertos, otros estarán vivos. Y Jesús los resucitará a los muertos que creyeron en Él, y por supuesto también a los vivos que se entregaron a Él, y ambos grupos serán llevados al reino de los cielos. Así que notamos qué lindo pasaje, cómo aquí se ejemplifica. Ellos son símbolos de quienes serán resucitados y trasladados en la segunda venida. Así la transfiguración es un tipo de ese glorioso reino. Es un anticipo en miniatura del reino de los cielos, del reino venidero de Cristo Jesús. Y la voz que se oyó del cielo es muy interesante. Sigamos leyendo en el versículo 5, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió y se oyó una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. Sin lugar a dudas, esta es la voz del Padre, la voz de Dios desde el cielo, que así como habló aquel día cuando Jesús se bautizó en el Jordán, ahora aquí en la transfiguración nuevamente habla para ratificar la fe vacilante de los discípulos. Y ahora diciéndoles: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, pero le agrega otra palabra: a él oíd. Está atento, mira, no te pongas a mirar a Moisés, no se pongan a contemplar a Elías, contemplen a Jesús. Es lo que el Padre les está confirmando. Y al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y sintieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: levantaos y no temáis. Aquí hay una primera reacción, una reacción inmediata en ellos, y es que se postran, tienen reverencia, tienen reconocimiento de quién es Cristo. Pero va a haber una reacción posterior. Y cuando ellos alzaron los ojos no vieron a nadie sino a Jesús solo. Y esto indicando, mira, finalmente es Jesús. Por eso dice el Padre: a él oíd. Ya es el fundamento, es nuestro Salvador.
vendrá una impresión duradera, posterior, como lo vemos registrado en 2 de Pedro capítulo 1, versículo 16 al 18, que dice, dice Pedro, no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Así que el apóstol Pedro ahora está prácticamente confirmando aquel suceso. De esa manera, como les decía, hay una reacción duradera, hay una reacción posterior en el apóstol Pedro, y no solamente en Pedro, sino en los discípulos en general, quienes comparten el mismo sentir, diciéndole ahora a la gente que ellos habían visto y oído que Jesucristo efectivamente era el Mesías esperado y era el Salvador. Asimismo, luego con esto, la fe de ellos fue fortalecida y sin embargo, en el versículo 14 en adelante, cuando Jesús sana a un muchacho lunático, dice aquí, se nota que los discípulos, a pesar de la transfiguración, todavía no están listos, porque dice allí en el relato que no pudieron sanarlos. Bueno, mientras Jesús estaba en la transfiguración con esos 3 discípulos muy allegados, los otros 9 estaban atendiendo una necesidad, siguiendo la obra de Cristo, pero no la pudieron hacer y no pudieron sanar al niño enfermo. Dice que luego, pues Jesús volvió, le dieron el informe, lo he traído a tus discípulos, pero no lo han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo, generación incrédula y perversa. Y luego lo reprende. Versículo 18, entonces reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho. Y este quedó sano desde aquella hora. Se acercaron entonces los discípulos a Jesús y le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo, por vuestra poca fe. Queridos amigos, los discípulos estaban en un proceso de crecimiento en la fe. Les faltaba todavía. Quizás hoy también tú y yo necesitamos que Jesús nos diga, hombres de poca fe. Y necesitamos que nuestra fe sea aumentada. Y eso podemos pedirle hoy al Señor. De cierto os digo que si tenéis fe como un grano de mostaza, la semilla más pequeña en la agricultura judía, pero que se convierte en un gran árbol después de germinar, diréis a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará y nada os será imposible. Amigos y amigas, quiero terminar aquí con ese pensamiento de que hoy Jesús también nos está llamando a crecer en la fe, a poner nuestra fe completamente en Jesús y no en otra persona, no en Moisés, no en Elías, Jesús, nuestro Salvador. Él es el fundamento de la iglesia y en Él vamos a crecer. Él está listo para darnos más de ese crecimiento. Por eso, Él dice que la fe se fortalece con el estudio de la Biblia y por eso estamos en este plan. Únete si no lo has hecho y no dejes de estudiar cada día. Cada día que estudiamos la Biblia, nuestra fe va en aumento y de esa manera vamos a poder hacer las obras de Cristo. Queridos, vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos en nuestra poca fe. Auméntala, Señor, porque hoy seguramente la necesitamos para enfrentar los desafíos de esta vida. En Jesús lo pedimos. Amén. Dios te bendiga y no olvides compartir. Dale a la manito y seguimos juntos estudiando la palabra.